El súcubo. Mateo era mi compañero en la universidad, ambos estudiábamos ingeniería mecánica y éramos lo que se podría considerar un par de ratas de biblioteca, éramos ambos los que mejor promedio llevábamos en la carrera, quizá era porque todo el tiempo nos la pasábamos compitiendo, aunque ninguno de ambos lo quisiera admitir. Mateo era un tipo bajito flacucho y aún tenía marcas de acné en la cara, usaba lentes y tenía una cara que denotaba inocencia y algo de estupidez, y es que aunque el tipo era bueno en los estudios era un imbécil en todo lo demás. No tenía prácticamente habilidades sociales, era tímido y le costaba muchísimo relacionarse con otras personas, quizá por eso jamás lo había visto hablarle a ninguna mujer, además de que éstas parecían huir de él en cuanto lo veían, y para empeorar la situación constantemente sufría de acoso y burlas por parte de los otros compañeros, que lo veían como un blanco fácil. Yo más de una vez había tenido que defenderlo cuando las burlas se tornaban insoportables hasta para mí. Ninguno de los dos era muy fanático de salir a fiestas o ya por lo menos de tomar un trago, en vez de eso pasábamos las tardes estudiando o jugando videojuegos. Como dije antes, éramos un par de ratas de biblioteca y unos ñoños también, pero se acercaba el aniversario de la escuela y habíamos decidido ir por lo menos una vez a la fiesta que organizaba la institución, ya que estábamos cursando nuestros últimos semestres. La fiesta se realizaba en un gran salón muy reconocido en la ciudad y asistían alumnos tanto de nuestra universidad como de otras instituciones. Me había tomado toda la semana convencer a Mateo de ir a esa fiesta. De haber sabido lo que pasaría allí, nos hubiéramos quedado jugando videojuegos toda la noche. El día de la fiesta llegamos al salón como a eso de las 9 de la noche, la verdad es que no planeábamos pasar ahí mucho tiempo, solo habíamos ido por curiosidad, para ver cómo era que el resto se divertía. Habíamos bebido un par de tragos antes de salir de nuestro apartamento, para no tener que gastar demasiado en bebidas ahí dentro. En la fiesta todos parecían estarse divirtiendo, lo suficiente como para ni siquiera notar nuestra presencia. Nos recargamos en una pared del salón y desde ahí veíamos a las personas bailar, algunos otros solo estaban bebiendo como si no hubiera un mañana, seguían bebiendo incluso después de haber vomitado. Compramos un par de cervezas y concluimos que este tipo de fiestas no eran la gran cosa. Después de todo, para tipos como nosotros, pasar una noche viendo una buena película o jugando videojuegos con algunas cervezas eran cosas mucho más divertidas y baratas que todo este ruido, luces y gente haciendo estupideces. Fue como a eso de la medianoche cuando decidimos largarnos de aquel lugar. Nos dirigimos hacia la salida cuando entró de repente la mujer más hermosa que hubiera visto en mi existencia. Esta chica no era como nada que hubiéramos visto, era una mujer alta con piel morena, como si hubiera estado en alguna playa hace poco y hubiera conseguido el bronceado perfecto. Tenía un cabello largo y rizado, y unos ojos negros que te miraban con una tremenda intensidad, como si quisiera devorarte. Llevaba un sencillo vestido rojo entallado que apenas cubría una voluptuosa figura, tenía caderas y piernas anchas y un pecho de buen tamaño que equilibraba perfectamente su figura. Tenía color de india, cara de blanca y cuerpo de negra, y parecía haber tomado solo lo mejor de cada raza para terminar con tan peculiar belleza. Todo en ella irradiaba sexualidad en estado puro, tanto que al pasar cerca de nosotros el deseo de tocarla pareció de repente algo difícil de controlar. Ella pasó a un costado nuestro y a mí ni siquiera me notó, pero se le quedó mirando a Mateo, se le quedó mirando como si lo invitara a seguirla, luego siguió de frente y se sentó en la barra mientras le pedía algo al cantinero, todo esto sin dejar de ver a Mateo. Mateo después volteó hacia mí como preguntándome qué es lo que debía hacer en estos casos. Yo no era ningún Casanova, pero sabía que ese tipo de oportunidades aparecen casi siempre solo una vez en la vida. Quizá la tipa tenía un fetiche con los otakus fracasados o quería jugarle una broma a Mateo. Como sea, le dije que se acercara y le invitara algo. Después de todo no perdía nada. Mateo, que quizá nunca en su vida había hablado con una chica, solo se paró a un lado de ella y balbuceó un par de palabras ininteligibles por su nerviosismo. Ella le sonrió con algo de malicia, lo tomó de la mano y lo sentó a un lado de ella, y luego fue ella quien comenzó a comprarle bebidas a Mateo. Fue en ese momento que comencé a notar algo raro en esa mujer, ya que ambos bebían y bebían, pero solo Mateo se embriagaba. La chica seguía como si nada, como si los whiskies, tequilas y cervezas que tomaban fueran solo agua. Siguieron bebiendo hasta eso de las
4 de la madrugada cuando la fiesta se terminó y el lugar comenzó a vaciarse. Durante ese lapso de tiempo no menos de 20 sujetos se habían acercado a la chica para tratar de cortejarla o invitarla a irse con ellos, pero ella ni los notó, ni siquiera se tomaba la molestia de mirarlos. Ella solo seguía hablando con Mateo. No sé de qué tanto hablaron, pero Mateo parecía emocionado como nunca antes. Yo en más de una ocasión quise irme, pero no podía dejar a mi amigo en ese estado con una mujer que ni conocía. Él ya estaba bastante tomado, lo suficiente como para no llegar él solo al departamento, y pensé entonces que quizá la tipa era una de esas que se dedican a atraer muchachos para ser secuestrados después en algún callejón oscuro por alguna banda de criminales, cosa que se volvía cada vez más común por estos lugares. Cuando se dio el aviso que el lugar estaba por cerrar, me acerqué a ellos para llevarme a Mateo. Ella se ofreció entonces a acompañarnos hasta el departamento. Me llevé a Mateo, ayudándole a caminar por unos 15 minutos hasta que me pidió que paráramos y vomitó en la banqueta. Se quedó ahí tirado de rodillas un rato y luego siguió caminando por su cuenta. Durante el trayecto la mujer apenas si habló, se limitaba solo a responder mis preguntas con un seco sí o un no. Luego le pregunté de dónde venía y me respondió que del sur, que de muy al sur. Lo cierto es que tenía un acento extraño, no parecía ningún acento de Sudamérica, sino más bien algo quizá de Medio Oriente. Al llegar al departamento acostamos a Mateo en su cama y de inmediato la mujer me dijo que me retirara, que ahora ella se haría cargo de él, ya que quizá volviera a vomitar y debía cuidar de que no se ahogara. Yo la miré extrañado y le dije que en realidad eso no hacía falta, pero Mateo se despertó en ese momento y me dijo que estaba bien, que la dejara quedarse ahí con él. Yo comprendí lo que él quería y le dije que antes viniera a hablar conmigo en privado. Él se levantó, un poco molesto, y me siguió a mi cuarto. Le dije que usara protección y le di un preservativo que guardaba en uno de mis muebles. Esa era muy probablemente su primera vez y no quería que se arruinara por alguna infección rara de una extranjera. Él tomó el preservativo sin decir nada y se metió en su cuarto cerrando de un portazo la puerta tras de sí. Yo estaba ya muy cansado y solo atiné a tirarme en la cama y dejé que el sueño me invadiera. Entre sueños escuché después de un rato ruidos del cuarto de Mateo, la cama moviéndose, la cabecera chocando en la pared y algunos gemidos. Debe estársela pasando de puta madre, pensé. Ya era hora de que dejara de ser un niño y consiguiera por fin una mujer. ¿Y qué mujer había conseguido? Nada mal para su primera vez. Estaba viviendo el sueño de cualquier muchacho, pensé. Después de un rato entre dormido y despierto escuché que lo que antes parecían sonidos de placer ahora parecían haberse convertido en quejidos de dolor y llantos, como si algo estuviera lastimándolo. Los quejidos se hicieron cada vez más fuertes hasta que me despertaron por completo. Y tuve que ir a su cuarto a revisar qué pasaba. Toqué la puerta y los ruidos cesaron. Me preocupé ya que creí que algo malo le había pasado, quizá una congestión alcohólica, quizá la tipa era una loca psicópata y lo estaba torturando. Volví a tocar más fuerte y esta vez salió Mateo de inmediato, algo molesto. Me dijo que era lo que quería y le dije que si pasaba algo malo. Él me dijo que todo estaba bien y que solo quería descansar. Le pregunté por la mujer y me dijo que ya se había marchado. Luego sin más cerró la puerta y yo regresé a mi habitación. Después de eso fui a la cocina como a eso de las 2 de la tarde y comí pollo frito. Era lo primero que comía en el día. Ese día era domingo y no había que ir a la escuela. Mateo salió de su cuarto como a eso de las 6 de la tarde y apenas si comió una taza de cereal. Parecía haber vuelto en sí, pero decía que la cabeza le daba vueltas y apenas recordaba lo de la noche anterior. Le dije que no era para menos ya que debió haber bebido una botella entera de licor. Luego le pregunté cómo la había pasado con aquella mujer, a lo que él me respondió que no recordaba a ninguna mujer. Le dije que dejara de bromear ya que por más ebrio que estuviese era imposible que hubiera olvidado a aquella chica y las cosas que habían hecho en su habitación. Él me respondió que de la noche anterior solo recordaba que había estado en la barra pidiendo bebidas al cantinero y luego a mí ayudándolo a llegar a su habitación, pero que no había ninguna chica. Menuda borrachera te has puesto, le dije. Pasaste la noche con una de las mujeres más hermosas que jamás vi, ahora no recuerdas nada. Eso solo podría pasarte a ti. El resto del día todo transcurrió con normalidad. Nos fuimos a acostar como a eso de las 11 de la noche ya que al día siguiente tendríamos que acudir a clases. Fue como a eso de las 3 de la madrugada cuando nuevamente comencé a escuchar ruidos del cuarto al igual que
La noche anterior comenzaron como ruidos sexuales, pero después se tornaron en quejidos y llantos de dolor. Me levanté y fui hasta su puerta a ver qué pasaba, pero esta vez por más que toque él no abrió la puerta, así que tuve que arreglármelas como pude para dormir a pesar del ruido. A la mañana siguiente me desperté como a eso de las 7, me vestí y desayuné algo, fui al cuarto de Mateo pero este seguía cerrado, toqué la puerta para preguntarle si iría a la escuela, esta vez él salió pero su rostro no parecía ser el de él, era como si estuviera sonámbulo o en trance, se quedó mirando a mí sin decir nada, incluso sus ojos parecían vacíos. Le pregunté si no iría a la escuela y él me respondió que estaba muy cansado, que ayer a medianoche Nereida había llegado a visitarlo. Nereida, así que ese es su nombre, creí que ya no la recordabas. ¿Y dónde está ella ahora? Le pregunté creyendo que quizá la tipa lo estaba drogando. Él no alcanzó a responder cuando ella lo llamó desde adentro de la habitación. Vuelve a la cama, dijo ella. Yo quise entrar a ver qué pasaba dentro del cuarto pero Mateo no me lo permitió y me dijo que ya se me hacía tarde, y que él tenía que regresar con Nereida. Como dije antes, su rostro parecía vacío y despojado de toda vida, y no creí que seguir hablando con él produciera algún efecto, por lo que ese día me fui a la escuela yo solo. Así fue que pasaron 2 semanas con ruidos por las noches y Mateo sin querer ir a la escuela. Por la tarde cuando regresaba de mis clases a veces estaban los dos sentados frente al televisor en la pequeña sala del departamento, ambos estaban todo el tiempo besándose y tocándose lascivamente sin siquiera prestarme atención. Parecían 2 chicos de secundaria que recién acaban de entrar en la pubertad y tienen las hormonas a tope. La mujer a veces se me quedaba mirando hasta que me metía en mi cuarto algo perturbado. Ella parecía estar cada día más hermosa, pero por alguna razón entre más la miraba más repulsión producía en mí, era como si yo de alguna manera sintiera que debajo de toda esa belleza no había más que un montón de mierda pudriéndose más y más. Mateo por su parte apenas si comía, siempre fue delgado pero ahora parecía un cadáver, nada más que hueso y piel, tenía ya unas ojeras profundas y negras, y su aspecto se asemejaba cada vez más al de un adicto al crack. Un día harto de todo eso lo tomé por el brazo mientras estaba con la mujer, le dije que tenía que hablar con él y me importaba una mierda si él no quería. La mujer me lanzó una mirada de desprecio y odio que me hizo querer tumbarle la cabeza de un puñetazo. Por fin Mateo se levantó y fuimos a mi cuarto, le dije lo mal que estaba la situación y le dije que estaba a punto de perder el semestre, que era necesario que regresara a la escuela. Lo cuestioné acerca de cuánto tiempo más lo seguiría visitando esa mujer ya que casi parecía que vivía ya también en el departamento. Él se levantó sin decir nada y fue a su cuarto, luego volvió y me dio un fajo de billetes. Eso es suficiente para otros 3 meses de renta, tómalos y deja de meterte en mis asuntos, me dijo. Luego se fue otra vez con la mujer. Después de eso ya casi no volví a ver a la mujer, parecía como si ambos se hubieran encerrado en el cuarto de Mateo y ahora él solo saliera de vez en cuando para hacer sus necesidades o comer algún bocado. Entre la presión de las tareas y el horario que tenía en realidad no podía hacer mucho por él. Cierto día me encontré con Mateo en el comedor, era ya muy noche y yo había ido por un poco de agua. Él estaba sentado en la mesa, comiendo cereal de la caja a puños, parecía ya poco más que un muerto en vida, algo triste y lamentable de ver. Llevaba puesto solo unos calzoncillos y una delgada camisa blanca, a través de esta pude ver toda clase de marcas en su torso. Me acerqué a él y bajé su camisa, en efecto, tenía unas heridas abiertas en todo el cuerpo. Él se levantó enfurecido y me dio un fuerte golpe en la cara que me partió en 2 el labio, luego se fue sin decir nada con la mirada perdida. Le pregunté qué demonios estaba pasando pero no me respondió, solo se volvió a meter a su cuarto. Las marcas no parecían haber sido hechas por manos humanas, parecían marcas de garras y mordidas hechas por algún perro, solo que muy grande. Yo estaba enfurecido con él por el golpe por lo que no quise seguir ahondando en el asunto, allá él y las estupideces que quisiera hacer con la tipa aquella. Para esto había pasado ya casi un mes de todos estos sucesos, y algunos compañeros de universidad no hacían más que preguntarme por él, decían cosas como que había caído en la adicción a la droga. Yo les dije que él seguía en el departamento, pero que ya no nos hablábamos y no me interesaban sus asuntos, y que si ellos querían ir a ver qué pasaba eran libres de hacerlo, y justo así lo hicieron. 3 de nuestros amigos fueron aquella tarde al departamento, yo me quedé en la sala esperando mientras ellos se ponían al
Día con Mateo. Estuvieron tocando como locos por un buen rato en el cuarto, luego uno de ellos comenzó a golpear la puerta hasta que ésta se abrió. Después del golpetazo de la puerta abriéndose se quedaron en silencio por un rato. Ellos luego salieron casi corriendo del departamento. Solo me dijeron que sería mejor que me fuera pronto de ese lugar, que Mateo debía tener serios problemas psicológicos. Yo creí que era por el aspecto tan sucio que debía tener y solo asentí con la cabeza. A la mañana siguiente me cuestionaron sobre lo que pasaba con Mateo. Yo les dije que solo se la había pasado los últimos días encerrado con esa mujer en el cuarto. Ellos algo confundidos me dijeron que ahí no había ninguna mujer, que solo habían encontrado a Mateo tirado en la cama y junto a él a una espantosa perra deforme y muy grande, además de mierda y toda clase de inmundicias tiradas en el suelo y en la cama. Recordé entonces que el cuarto de Mateo había comenzado a apestar horriblemente. Pensé que quizá la perra pertenecía a la mujer. Esa tarde llegué a la casa y me encontré con Mateo. Esta vez estaba él solo sentado en el sillón, parecía como si de repente estuviera lúcido otra vez, sus ojos parecían tener vida nuevamente y parecía reconocerme cuando entré. Amigo, me estoy muriendo de hambre, me dijo mientras devoraba unos sándwiches. La fiesta de ayer estuvo muy loca, no tuve fuerza de levantarme hoy para ir a la escuela. Yo me le quedé mirando algo asustado mientras me decía todas estas cosas. Amigo, hace ya un mes de lo de la fiesta y que no te presentas a la escuela, prácticamente has reprobado todas las materias. Él me miró y se burló, y me preguntó qué me había pasado en el labio. Lo único que atiné a decirle es que necesitaba ver a un doctor y que con gusto yo lo llevaría, pero él siguió creyendo que todo era una broma, y me dijo que solo tomaría un baño y luego una siesta, y que al día siguiente se pondría al corriente con las tareas. Ese fue el último día que lo vi con vida. Por la noche me fui a acostar muy temprano, solo para ser despertado por ruidos del cuarto de Mateo por la madrugada, pero esta vez fue diferente. Al principio comencé a escuchar gemidos de un hombre y una mujer, luego la voz de la mujer se comenzó a distorsionar hasta escucharse jadeos y aullidos como de un perro aullando y ladrando. La voz del hombre pasó a quejidos, luego gritos y luego alaridos de terror desesperado. Eran tan fuertes que debieron despertar a los vecinos. Yo estaba aterrado hasta más no poder y fue el miedo lo que me hizo quedarme pegado en la cama temblando, luego un último grito ahogado y luego todo se quedó en silencio. Pasaron unos 15 minutos antes de que pudiera despegarme de la cama y me levantara. Abrí la puerta de mi cuarto y miré hacia el lado a la puerta de Mateo. Pasó un rato y la puerta se abrió, pero lo que salió de ahí no fue Mateo ni ninguna persona. Era una perra deforme y muy grande, estaba sucia, tenía el estómago muy hinchado, y las tetas le colgaban casi hasta el suelo. Sus patas eran muy largas y delgadas y grandes áreas de su cuerpo carecían de pelo, como si tuviera sarna. Su enorme hocico torcido parecía estar sonriendo, y todo en ese animal parecía únicamente producir asco y repugnancia. El animal salió por una ventana abierta que daba a la calle y lo oí alejarse. Luego de un momento de quedarme pasmado me asomé por la ventana, pero a lo lejos ya no vi ningún perro, solo pude ver a aquella chica de figura escultural con aquel vestido rojo ceñido, caminando grácilmente y alejándose en la oscuridad de la calle. No tuve el valor de entrar al cuarto de Mateo sino hasta que ya el sol estaba alto en el cielo. Lo hallé tirado en la cama, con mordidas y heridas por todo el cuerpo, le faltaban pedazos de carne, tenía un gran agujero en el estómago, como si le hubieran comido todas las vísceras, y en su rostro una expresión de terror de lo más absoluto. Los policías, después de investigar, dijeron que todo apuntaba a que Mateo había sido víctima de algún ritual satánico, o quizá víctima de alguna venganza de algún grupo criminal. Todo esto me pareció de lo más ridículo, ya que solo yo sabía lo que realmente había pasado allí. Ningún ritual o venganza, solo aquella mujer, cosa o lo que haya sido. Yo terminé la carrera al poco tiempo, y no me quedó más que tratar de olvidar lo sucedido, y así fue que murió uno de mis mejores amigos y uno de los tipos más brillantes que jamás conocí.